Lo primero es lo primero, como dicen. Quiero agradecer a la Junta Departamental de Montevideo, a la Biblioteca José Artigas y a todos quienes de una u otra forma ayudaron para que un proyecto que estaba un tanto perdido de tiempo atrás pudiera ser finalmente editado y conocido por el público. Eso, en primer lugar, nobleza obliga a señalar. Antes de ir directamente a algunos comentarios sobre este trabajo, recuerdo, se me ocurrió después de escuchar al amigo que termina con tan bellas palabras y la participación de mi querido amigo Diego Revetria, que en el año 1960, en marzo de ese año, el Che era presidente del Banco Nacional de Cuba y después fue ministro de Industrias. Recibió la visita de dos grandes personalidades, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. A los pocos días del asesinato en la escuelita de la Higuera del Che, Jean-Paul Sartre dijo algo que a mí me impactó, pero que yo lo comparto. El Che Guevara es evidentemente mucho más que un intelectual. Es el hombre más completo de su tiempo. Yo lo comparto plenamente. La personalidad del Che, su trayectoria, desde mi punto de vista, lo hacen un ser humano singular y, sobre todas las cosas, mucho más que un idealista, un romántico, fue un auténtico revolucionario. Y recuerda también al apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, cuando decía: hacer es la mejor manera de decir. Y el Che siempre a su teoría unía la acción, el sacrificio, ponía el pellejo para defender sus ideas. Con relación al libro, trataré de ser relativamente breve. Destaco los siguientes aspectos. Punta del Este, obviamente, sus dos grandes discursos del 8 y el 16 de agosto del 61 en el ex Hotel Nogaró, que ya no existe, en la conferencia del CIES, tratando el tema de la Alianza para el Progreso. Una pequeña digresión interesante. Alianza para el Progreso era lo que traían por mandato de John Kennedy, que era el presidente de los Estados Unidos, pero la inventiva del pueblo en Uruguay, de los trabajadores, de los obreros y de los militantes de izquierda y quienes defendían la Revolución Cubana, cambiaron la preposición dejó de ser una preposición en la frase y pasó a ser un verbo, y significaba, en todos los murales se pintaba, alianza para el progreso, o sea que lo detenía. O sea que fue un hecho singular que siempre me llamó la atención. Yo era muy joven, yo tenía 15 años. Vinculado al libro, es importante, sí, señalar sus discursos, la tremenda campaña de tergiversación, de ataques, pero de un nivel absolutamente bajísimo contra el Che. Las cosas que se dijeron del Che, fundamentalmente en el diario El País, en El Día, en La Mañana, en El Diario,
en las agencias y también en el bien público, son realmente canallescas, son de un nivel absolutamente deplorable. O hay que pensar que una vez asesinado el Che, curiosamente, muchos de los periodistas que atacaban burdamente al Che, como hicieron, como decía muy bien Diego Revetria, con nuestro Artigas, lo hicieron también con Leandro Gómez. Muchos de los que lo atacaban confesaron después que tenían prohibido la nota que querían hacer, que era el Che Guevara, no lo podían entrevistar, y que la orden era efectivamente hablar mal y desprestigiar. Yo creo que eso habla muy mal del periodismo, va en contra de todos los principios que aprendimos desde hace muchos años de Walter Williams, el primer decano de la Escuela de Periodismo de los Estados Unidos, y de nuestro querido José Enrique Rodó, el autor de Ariel, de Motivos de Proteo y de tantas obras. Va contra todos esos principios que distinguen al periodista, porque el periodismo es también no solo actuar con veracidad, sino también tiene una gran responsabilidad y se debe ser veraz en todas sus manifestaciones. Ese reconocimiento, después que había sido asesinado el Che, estar ahí, lo que decía el diario El País, lo que decía el diario Acción también sobre el Che. Pero claro, el Che físicamente estaba muerto, porque su ejemplo es imperecedero. También lo que fue la conferencia en el desaparecido Playa Hotel. La primera expresión del Che, está la foto en el libro: pregunten lo que quieran, pero escriban lo que se les conteste, porque publicaban lo que querían, tergiversaban y distorsionaban lo que decía el Che. En esa entrevista, que fue muy larga, fue récord, y yo apelo a los diarios que eran contrarios al Che, como el Bien Público, que reconoció que la conferencia de prensa que dio el Che llegó a reunir 350 personas, absolutamente todo un récord. Y ahí, entre tantas provocaciones que le hicieron al Che, hubo una de un conocido periodista, Milton Fontaina, de Saeta TV Canal 10, que arteramente le dijo: ¿usted sigue siendo argentino? Y el Che le contesta: no podía ser de otra forma. Nací en Argentina, pero mi patria es mucho más grande que la suya. Yo soy latinoamericano. Eso por un lado. Cerramos un poco el capítulo de Punta del Este y vamos a la Universidad de la República. El 17 de agosto, de tardecita, estaba anunciado el Che Guevara. El día anterior había hablado otro grande de la América Latina, Salvador Allende. Y a las 2, 3 de la tarde, que fue lo que pudimos confirmar, llegaron 3 personas que nadie las conocía a la Universidad de la República, cargando bolsas. Llamó la atención a los que cuidaban la universidad y arrojaron una cantidad de material muy desagradable que causó una fetidez insoportable, que aparte lo afectó muchísimo al Che en el discurso. Tuvo que inyectarse efedrina porque, con el cloro después que hubo, porque dicen que era insoportable. Yo no pude llegar, yo tenía 15 años, pero se calcula que hubo como 30.000 personas, porque llegó a algunas cuadras de 18 de julio.
Entonces uno calcula lo que pudo ser. En ese discurso el Che dijo algo muy importante, y más para una persona que había estado permanentemente en peligro en su vida y bueno, y era un auténtico revolucionario y había participado en la Revolución Cubana. Y dijo: en Uruguay todavía no se dan las condiciones para la lucha armada. Yo que recorrí, y cuántos muertos hubo, muertes injustas, inocentes, a nadie le gusta que la gente muera, por supuesto, pero hubo que hacer una guerra que fue tremenda. Y muchos quedaron por el camino, compañeros y adversarios, y gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver. Acá en Uruguay, como ustedes pueden apreciar, aún nos dejan expresar nuestras ideas, y eso hay que valorarlo. Hay que pensar mucho cuáles son los caminos para seguir avanzando en nuestro país. Todos los caminos del diálogo deben ser agotados. Fue una enseñanza. Lamentablemente, creo que hubo gente, compatriotas muy valiosos, que no tuvieron en cuenta las palabras del Che. Otro aspecto fue el asesinato de Arbelio Ramírez. Hay muchas fantasías, como hubo siempre. El Che tenía que salir por la calle Tristán Narvaja, pero la seguridad que siempre corrió, y hay que subrayarlo, por el Partido Comunista Uruguayo, la persona fundamental que coordinó con Fidel Castro y con el Che su ingreso a Bolivia, fue Rodney Arizmendi, que era el secretario general del Partido Comunista a partir de 1955. El Che, hay versiones de que salía con Salvador Allende, no es cierto. Lo que hizo la seguridad, como ya hubo algunos disturbios, un grupo muy conocido, fascista, nazi-fascista, el MELF, quería asesinar al Che ese día, esa noche, tarde-noche, en la universidad. Y la seguridad del Che optó para que se retirara por Eduardo Acevedo y que no fuera en el auto en el que había llegado, sino que le habían reservado un taxi. Cuando el Che ya estaba, en ese momento estaba en el Parque Hotel, cuando el Che ya había llegado al Parque Hotel es cuando se producen los incidentes y asesinan al profesor de historia Arbelio Ramírez. Tengo en el libro, hay varios testimonios importantes, están los de Héctor Carrica y Rubén Sassano, que también estaban colaborando en la seguridad. Por supuesto no eran del Partido Comunista, pero estaban allí y fueron los primeros en socorrer a Arbelio Ramírez. Pero bueno, la policía estuvo tendido más de 10 minutos, según me comentaban los compañeros, y bueno, fue trasladado cuando se pudo, porque había una gran balacera y gases lacrimógenos, y la policía que avanzaba sobre los que habían estado participando, digamos, escuchando el discurso del Che. Y bueno, llegó al hospital Maciel, pero lamentablemente ya no tenía posibilidades de vida y falleció. Yo después recogí el testimonio de su viuda, Esther Dosil, y bueno, pero eso es para los que lean el libro. Y un hecho que yo destaco, muy poco conocido, es cómo llegamos a encontrar el discurso del Che, que parecía que era imposible encontrarlo en el mundo. No había un lugar que tuviera el discurso del Che. Hay una anécdota que me pasó. Yo siempre defendí la Revolución Cubana, admirador, pero me preguntaba, qué lástima que no he viajado a Cuba. Tuve la oportunidad de visitar Cuba en noviembre y diciembre del año 2000. Y había coordinado una serie de entrevistas
Y una de ellas, que para mí era muy importante, yo los había conocido aquí en Montevideo, con Adis Cupul y Froilán González, los historiadores cubanos especializados en el tema de la trayectoria del Che. Bueno, llegué a la casa de ellos y lo primero que le dije a Froilán fue: Froilán, estamos buscando el discurso del Che en la Universidad de la República. Pero yo lo tengo, no te preocupes. Yo no podía creer, digo, increíble, me saqué la lotería. O desilusión mía, cuando vuelve, me dice, acá lo tengo. Digo, no, Froilán, yo lo que quiero es el audio, que no se encuentra No, eso es imposible encontrarlo. Eso fue a fines del año 2000. Seguimos, muchos tendidos de líneas. Y el 3 de junio del año 2002, 3 de junio del año 2002, con una información certera, ya estábamos preparados, 3 compañeros encontramos el discurso del Che. Para ello tuvimos que ir con faroles, con pico, con pala y con algunas otras cosas, porque era casi inaccesible llegar a donde teníamos la pista que estaba la cinta con el discurso del Che. Profunda decepción después de 3 horas, cuando, hechos girones, dejo los detalles, encontramos una primera cinta, pero decía Punta del Este, 1962. El que había estado en representación del gobierno cubano era su presidente, el doctor Osvaldo Ortiz. El Che había estado en el 61. Vamos a seguir, en fin, estábamos dispuestos, no nos podíamos ir sin el discurso del Che. Bueno, después de un buen rato se encontró otra cinta y decía Che Guevara. Una alegría tremenda, y a partir de ahí, bueno, pasaron muchas cosas, no se podía reproducir. Varios compañeros, amigos de total confianza, porque eso hubiera sido un botín de guerra para la dictadura civil y militar en Uruguay, pero no se podía. Después nos explicaron técnicamente que tenía un cable suelto y la velocidad, bueno, no se podía reproducir. Y llegamos a una querida persona, entrañable, musicólogo brillante, gran amigo, nada menos que uno de los 3 directores de Ayuí Tacuabé, Coriún Arunian, un fuera de serie. Me invitó a su casa, estuvimos horas, no te preocupes, esto va a salir muy bien. Y a las semanas, creo 15, 20 días, bueno, nos reunimos de vuelta, no podíamos creer. Con una nitidez la voz del Che, se sentían los comentarios, bueno, las arengas, pero no solo estaba el discurso del Che, estaba el de Luis Gil Salguero, que era dirigente del Frente Izquierda de Liberación. Estaban también las palabras de Vittorio Casartelli, que llamaba a no entrar en provocaciones, y las arengas del colorado Luis Echave, que en la resistencia a la dictadura en el exterior integró por el Frente Amplio con otros 2 compañeros la convergencia democrática que impulsó Wilson Ferreira Aldunate. Bueno, habría muchas cosas más para decir, pero yo quisiera finalizar diciendo: el Che, Ernesto Che Guevara, el comandante Ernesto Che Guevara, fue un revolucionario por decisión vital. No hay vuelta. En Guatemala, en Cuba, en el Congo y en Bolivia. Murió protagonizando un hecho frustrado, es cierto, en un breve plazo. Pero la historia sigue.
y murió en el corazón de la América del Sur, en el país que lleva el nombre del libertador venezolano, en Bolivia, con pasaporte uruguayo. Hasta la victoria siempre. Agradecemos nuevamente la presencia de todos.